verdaderamente sí. Este, cuando uno enseña, o cuando el pastor enseña o el maestro enseña, la grey tiene una tendencia a creer de que el pastor o el que enseña o el que trae una enseñanza es superior al que está escuchando, cuando en realidad el Señor lo ha puesto nada más en una función de traer la palabra de Dios, pero tiene las mismas circunstancias que todos tenemos. Y es bueno de que eso sirva para que nosotros no levantemos ni al maestro, ni al pastor, ni al ministro, ni a nada de ellos, sino que la persona de Cristo sea el que esté levantado, ¿no? Porque todos somos iguales. Entonces, en ese sentido, ustedes pasan cosas, por acá también pasamos cosas, nuestras esposas, nuestros hijos, todos pasan cosas, ¿no? Pero si no nos apoyamos en lo que dice el Pastor Anderson de oración y solo suponemos, ¿no? Esa suposición, él está bien, dice. Eh, Él es el maestro, ¿no? O es el pastor, que no le va a pasar nada al pastor, si está cubierto, dice, cubierto de polvo, estará, pero está más bravo la cosa. No es que nos quejemos, porque lo que queremos en el amor del Señor es que sepan que tanto nosotros, cuando oramos por ustedes en general, y ustedes por nosotros, estamos haciendo una función que Dios quiere, ¿no? Si no, imagínense, pues solos no vamos a poder avanzar, ¿no? Necesitamos apoyo. Y gracias a Dios, porque pone siempre eso delante de nosotros. Estos dos temas que vamos a ver, que no sé si se logró poner en la clase anterior, pero ahora íbamos a ver a Job y íbamos a ver a Salmos. Y ustedes sabrán pues que Job tiene, no sé si 40 capítulos, ¿están de acuerdo conmigo? No, tiene 42, ¿no? Ah, nadie me corrige. Aquí sí que, a ver, P, pongan su índice P en la Biblia, P, por favor. Yes, yes. Ok, entonces yo digo, delante 43. de ustedes soy honesto. ¿Cómo creen ustedes que en estas 2 horas voy a poner los 40 y tantos de Job más los 150 de Salmos para enseñarle? Son 190 y tantos capítulos. ¿Cómo creen que el Señor lo puede usar a uno para enseñarles así? Si el deseo de cada uno de ustedes es saber, entender, ¿no? Pero Dios tiene sus planes maravillosos, ¿no? Para eso uno se copia de otros para poder solucionar estos problemas. Y yo siempre me he divertido con los videos y ahora les traigo justo 2 videos de sí, aproximadamente 20 minutos, en las cuales yo le pido que presten atención porque ahí van a desarrollar todos los temas. Posteriormente vamos a hablar de algunos puntos cruciales. Hubo algunos salmos que debíamos sí tocarlos someramente al título para que nos pueda llegar al corazón y nos ayude en este caminar que todos tenemos, ¿no? Todos nosotros necesitamos guía. La guía es del Señor, tiene que estar pegadita, pegadita dentro de nosotros y al costado guiándonos en todos los procesos, ¿no? Todos nosotros necesitamos fe, todos nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Y ahora vamos a ver cómo Dios sí está actuando en cada uno de nosotros. Nosotros pensamos de repente, y espero que no se equivoquen, ¿no? Dios no baja del cielo para ayudarte. Dios envía ángeles. Y los ángeles son los mensajeros de Dios que en ese momento están tomando una actitud. Ahora no creas pues que un ángel es con alas, ¿no? O con la túnica. ¿Entiende? A mí me tocó vivir una temporada con un hermano que no sé cuál es su situación ahora, pero pasó cosas muy difíciles, en las cuales como a las 10 de la noche nos llamaron porque estábamos haciendo trabajo misionero con él, y nos llamaron a las 10 de la noche porque había una persona que estaba a punto de suicidarse, que estaba con un revólver en mano en su trabajo. Y nosotros hemos salido disparados para ir a llegar a impedir ese asunto porque el Señor nos tocó, ¿no? O sea, agarramos y dijimos, vamos, vamos, vamos. Hemos ido los dos y a la hora que hemos ido, él lo conocía porque era su allegado.
Y cuando hemos llegado, hemos logrado llegar, ya el Señor había hecho de que le quiten la pistola de la mano, porque así se iba a suicidar, ¿no? Por un montón de cosas que tenía, problemas que tenía. Y tuvimos la oportunidad de hablar con él, que se sosiegue, que salga de ese estado, y a las finales se puso a llorar delante de nosotros dos y utilizó justo estas palabras que yo estoy diciendo. Ustedes son ángeles del Señor. Entonces, yo sé que Dios ayuda a nosotros y nosotros esperamos, no sé, pues que baje un carro volador, Elías viniendo en su carro de fuego, ¿no? Para que te pueda ayudar, ¿no? Y esa es nuestra esperanza luminosa, ¿no? Pero nosotros tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos gente que escucha la voz de Dios y hace la voluntad del Señor. Y esa es la que vamos a encontrar en Job. Eso es lo que vamos a encontrar y vamos a ver cómo en medio del sufrimiento que habla Job, vamos a encontrar cómo Job reacciona al final y ese es el punto en el cual yo me voy a basar. Pero ahora nos vamos a gozar un poco con los videos y le damos gracias nuevamente a Proyecto Génesis que han hecho ese trabajo y esos videos nos van a ayudar a que podamos visualizar todo este tema porque no lo podemos hacer en 2 horas o en 1 hora, por más que quisiéramos, ¿no? Entonces, veamos lo que el Señor nos tiene. Este es el libro de Job. Hay cosas que están escritas que de repente las vemos, de repente no, pero son para ustedes, para que las puedan meditar, ¿ok? Y aquí está nuestro profesor, el video de Génesis, ¿ok? A ver si ustedes están viendo toda la pantalla completa. Sí, pastor, pero está A ver blanca. si me dan conformidad de audio, por favor. El libro de Job es un libro muy profundo y único en la Biblia por muchas razones. La historia está ambientada en una tierra muy recóndita que está muy lejos de Israel, Uz. El personaje principal, Job, ni siquiera es israelita, y el autor, que es anónimo, ni siquiera coloca la historia en algún momento claro de la historia antigua. Sin embargo, todo esto parece intencional. Es como si el autor no quisiera que nos distrajéramos con preguntas históricas, sino más bien que nos concentremos en la historia de Job y en las preguntas que nacen de su experiencia de sufrimiento. El libro de Job tiene un diseño literario muy claro. Abre y cierra con un breve prólogo narrativo y luego un epílogo. Y la parte central del libro es densa poesía hebrea, que representa conversaciones entre Job y 4 compañeros de diálogo, llamados los amigos. Estas conversaciones concluyen con una serie de discursos poéticos dados por Dios a Job. Profundicemos y veamos cómo funciona todo junto. El prólogo nos presenta a Job. Se nos dice que él es un hombre recto e intachable, que honra a Dios. Es un tipo súper bueno. Y luego, de repente, se nos transporta al reino celestial, y Dios está en una audiencia con su equipo. Es una imagen muy común en el Antiguo Testamento que describe cómo Dios gobierna al mundo. Y entre los seres celestiales está una figura llamada Satanás, que en hebreo significa el acusador o el fiscal. Y es como si estuviéramos viendo la escena de un juicio. Dios presenta a Job como un hombre verdaderamente justo. Y luego, el acusador reta la política de Dios de recompensar a las personas justas como Job. Él dice, la única razón por la que Job te obedece es porque lo bendices con prosperidad. Deja que Job sufra y entonces veremos qué tan justo es en realidad. Y luego, Dios accede a permitir que el acusador cause sufrimiento sobre Job. Ahora, en este momento de la historia es cuando la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Y luego, asumimos que este libro responderá a esa pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Pero sigues leyendo y el libro no responde esa pregunta. Nada en el libro responde jamás esa pregunta. El prólogo está preparando las verdaderas preguntas que este libro quiere abordar. Preguntas acerca de la justicia de Dios y acerca de si Dios gobierna el mundo de acuerdo al principio estricto de la justicia. Y las respuestas a esas preguntas llegan conforme vas leyendo hasta el final del libro, no en el principio. La razón final del sufrimiento de Job jamás se revela.
Así que el prólogo concluye con el sufriente y aturdido Job, quien es reprendido por su esposa y abordado por 3 amigos que intentarán proveerle sabiduría y consejo. Sus nombres son Elifaz el Temanita, Bildad el Suaita y Sofar el Namatita. Al igual que Job, ninguno de ellos es israelita y representan lo mejor del pensamiento del antiguo cercano oriente acerca de Dios, el sufrimiento y la condición humana. Y esto nos lleva a la parte principal del libro. Primero habla Job, y así es como funciona esta sección del libro. Primero hablará Job y después le seguirá la respuesta de un amigo. Luego Job le responderá a ese amigo. Luego otro amigo responderá la respuesta de Job. Y así de un lado a otro durante 3 ciclos. Y todo este debate se enfoca en 3 preguntas. ¿Es Dios verdaderamente justo en su carácter? ¿Gobierna Dios el universo en el principio estricto de justicia? Y si es así, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job? Y como veremos, Job y los amigos están hablando desde una enorme suposición acerca de cómo la justicia de Dios debe verse en el mundo, que cada cosa que suceda en el universo debe operar de acuerdo al principio estricto de justicia. Así que si eres una persona buena y sabia y honras a Dios, te sucederán cosas buenas, Dios te recompensará. Pero si eres malvado y estúpido y haces cosas pecaminosas, te sucederán cosas malas, Dios te castigará. Ahora, el argumento constante de Job a lo largo de estos discursos es este. Primero, que él es inocente, así que la implicación de eso es que su sufrimiento no es un castigo divino. Sabemos por el prólogo que ambas cosas son verdad. Recuerda, Dios mismo dijo que Job era recto e intachable, así que Job concluye su argumento acusando a Dios. O Dios no gobierna el mundo de acuerdo a la justicia, o aún peor, simplemente Dios es injusto. Los amigos, por otro lado, están en desacuerdo. Su argumento es que Dios es justo. La implicación es que Dios siempre gobierna el mundo de acuerdo a la justicia de esta manera, así que concluyen acusando no a Dios, sino a Job. Job tuvo que haber hecho algo muy, pero muy malo para que Dios lo castigue de esta manera. Ellos incluso empiezan a inventar posibles pecados que Job debió cometer. Job protesta a todo esto. De hecho, se molesta tanto con los amigos que eventualmente se harta de ellos. Lleva su caso directamente a Dios. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que Job está en una montaña rusa emocional en estos poemas. Él pensaba que Dios era justo, pero ahora no puede reconciliar esto con su sufrimiento. Así que en algunos arranques, él acusará a Dios de ser un bravucón. En una ocasión incluso declara que Dios ha orquestado toda la injusticia en el mundo. Pero al momento en que pronuncia ese pensamiento, se aterroriza de éste, porque él quiere tener esperanza y creer que Dios es verdaderamente justo. En esta sección, Job está fuera de control. Así que hace una última declaración de su inocencia y luego demanda que Dios se aparezca personalmente para explicarse. Es en este punto que se aparece un amigo sorpresa, Eliú el Busita. Él no es israelita, pero sí tiene nombre hebreo. Y Eliú tiene las mismas suposiciones que Job y sus amigos. Él alega que Dios es justo y que eso implica que Dios siempre opera el universo de acuerdo a la justicia. Pero luego Eliú llega a una más sofisticada conclusión de por qué las personas buenas sufren. Podría no ser un castigo por el pecado en el pasado. Dios podría estar infligiendo sufrimiento como una advertencia para ayudar a las personas a evitar el pecado en el futuro. O Dios podría usar el dolor y el sufrimiento para forjar carácter o para enseñarles lecciones valiosas a las personas. Eliú no pretende saber por qué Job está sufriendo, pero él está seguro de algo. Job está equivocado al acusar a Dios de ser injusto. Job ni siquiera le responde a Eliú, y el diálogo termina. Es como si la sabiduría de los antiguos se hubiera agotado y el misterio permaneciera. Y luego, de repente, Dios se aparece en un torbellino y le responde a Job personalmente. Primero responde a la acusación de Job de que es injusto e incompetente para gobernar el universo. Así que Dios lleva a Job en un tour virtual del universo y le empieza a hacer todas estas preguntas acerca del orden y el origen del cosmos. ¿Estaba Job ahí cuando Dios diseñó la tierra u organizó las constelaciones? ¿Job ha ordenado alguna vez la salida del sol o controlado el clima? Dios tiene sus ojos en todos estos detalles cósmicos que Job ni siquiera ha concebido.
Luego, Dios empieza a entrar en detalles describiendo los hábitos de pastoreo de las cabras de montaña y de cómo los ciervos dan a luz o de los patrones de alimentación de los leones y los burros salvajes. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Recuerdas la suposición de Job y sus amigos acerca de cómo se vería el mundo si Dios gobernara de acuerdo a la justicia? Debajo de esa suposición está una más profunda, que Job y sus amigos tienen una perspectiva lo suficientemente amplia para declarar cómo Dios debe gobernar el mundo. Y la respuesta de Dios con este tour virtual destruye todas esas suposiciones. Primero que nada, muestra que el universo es un lugar vasto y complejo, y Dios tiene sus ojos sobre todo, cada detalle. Job, por otro lado, solo puede fundamentarse en el pequeño horizonte de su experiencia de vida. Su visión del mundo es muy limitada, así que lo que parece injusticia divina desde el punto de vista de Dios necesita ser visto desde un contexto infinitamente mayor. Job simplemente no está en la posición para hacer una acusación tan grande acerca de Dios. Después del tour virtual, Dios le pregunta a Job si le gustaría administrar cada detalle del mundo por un día, de acuerdo al principio estricto de justicia que Job y sus amigos asumieron, castigando cada mala obra de cada persona a cada momento con la retribución exacta. Y el hecho es que aplicar la justicia en un mundo como el nuestro es extremadamente complejo. Nunca es blanco y negro como Job y sus amigos parecen pensar, lo que lleva al punto final de Dios. Él empieza a describir dos criaturas fantásticas, Behemoth y el Leviatán, los cuales algunas personas piensan que son descripciones poéticas de un hipopótamo y un cocodrilo. Pero lo más probable es que se refieran a criaturas bien conocidas de la mitología del antiguo cercano oriente, las cuales se utilizan en otros lugares de la Biblia como símbolos del desorden y el peligro que existen en el buen mundo de Dios. Estas criaturas no son malvadas. Dios, de hecho, está bastante orgulloso de ellas, pero tampoco son muy seguras. El punto es que el mundo de Dios es asombroso y muy bueno, pero no es perfecto y no siempre es seguro. El mundo de Dios tiene orden y belleza, pero también es salvaje y a veces peligroso, como estas dos criaturas fantásticas. Así que volvemos a la gran pregunta del sufrimiento de Job. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Ya sea que venga de los terremotos, los animales salvajes o de otros humanos, Dios no explica por qué. Lo que Él dice es que vivimos en un mundo extremadamente complejo y asombroso, que por lo menos en este punto no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Y esa es la respuesta de Dios. Job retó la justicia de Dios. Dios responde que Job no tiene suficiente conocimiento acerca de nuestro universo para hacer esa declaración. Job demandó una explicación completa de Dios, y lo que Dios le pidió a Job es confiar en su sabiduría y su carácter. Y así, Job responde con humildad y arrepentimiento. Pide perdón por haber acusado a Dios y reconoce que sobrepasó sus límites. Y luego, de repente, el libro concluye con un breve epílogo. Primero, Dios dice que los amigos de Job estaban equivocados, que sus ideas acerca de la justicia de Dios eran demasiado simples y no correspondían con la complejidad del mundo o la sabiduría de Dios. Y luego, Dios dice que Job ha hablado correctamente acerca de él. Ahora, esto es sorprendente, porque no puede aplicar a todo lo que Job dijo. Quiero decir, sabemos que Job llegó a conclusiones precipitadas y equivocadas, pero Dios incluso así aprueba su lucha. La manera en que Job vino honestamente delante de Dios con toda su emoción y dolor y simplemente quiso hablar con Dios mismo. Y Dios dice que esa es la manera correcta de procesar todo esto, a través de la lucha de la oración. El libro concluye con la salud, la familia y la riqueza de Job siendo restauradas. No como recompensa por el buen comportamiento, sino simplemente como un regalo generoso de Dios. Y ese es el final del libro. Así que el libro de Job no descifra el enigma de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Más bien, nos invita a confiar en la sabiduría de Dios cuando nos encontramos con el sufrimiento, en lugar de tratar de comprender las razones. Cuando buscamos razones, tendemos a ya sea simplificar a Dios, como los amigos o como Job, y a acusar a Dios basados en la experiencia limitada. Y así es que el libro nos invita a llevar nuestro dolor y nuestro pesar con honestidad delante de Dios y a confiar en que a Él realmente le importa y sabe lo que está haciendo.
Y de eso trata el libro de Job. ¿Qué tal? ¿Qué tal resumen? Ciertamente yo no la hacía ni siquiera en un minuto, amigo. Así que doy gracias a Dios por esa ayuda. Pero a ver, ¿qué opinan ustedes de lo que han podido escuchar, de lo que han visto? Esta es una clase más de enseñanza del que está acá, sino de una comprensión de ustedes de lo que pueden entender, ¿no? Eso sí, pido que por favor sean concretos para que todos puedan participar y poder avanzar a Salmo, porque todavía nos falta el tiempo, ¿ok? A ver qué dice. Lurna, Amén, pastor, buenas noches. buenas noches. Amén. En lo que puedo, bueno, Job en sí nos enseña muchísimas cosas, pero en una de ellas, la que resalto es acerca del sufrimiento, ¿no? Que en sí nosotros pasamos, es nuestra realidad del día a día. Y en cierta forma, cuando empezábamos o antes de comenzar en los caminos de Dios, renegamos cuando nos pasa algo malo. No, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, le echamos la culpa a Dios como si fuera el culpable. Pero en sí son nuestras propias acciones que nos llevan a eso. En cambio, Job no es que hizo una cosa mala, porque ahí mismo lo declara en la palabra, ¿no? Lo dice, fue probado. ¿Por qué? Porque el enemigo dice, iba rondando la tierra, ¿no? Y decía, Dios le dijo, no, no has visto a mi hijo Job, le dijo, ¿no? O sea, es una forma de que Dios probó su corazón a pesar de las cosas que le iban a pasar, ¿no? A pesar que el enemigo le arrebató los hijos, sus riquezas, e encima su enfermedad, ¿no? Todas las llagas que tenía en todo su cuerpo, desde la punta de su pie hasta la coronilla, dice, ¿no? Entonces, vemos la semejanza del sufrimiento y así no blasfemó ni renegó, digamos, a tal magnitud como nosotros, hacia Dios. Y ese es de verdad un claro ejemplo que en sí yo he cogido, ¿no? En mi vida diaria, a pesar que pase dificultades, problemas, dar siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es un por qué, no debemos preguntarnos por qué, sino un para qué. O sea, ¿para qué nos sucede lo que nos sucede? Entonces, cada cosa nos enseña algo. Y meditar, y aprendemos, dice la palabra, ¿no? Que meditemos su palabra de día y de noche. Cuando lo hacemos, vamos a comprender, leyendo su palabra, vamos a comprender del para qué pasó, lo que nos está sucediendo en el momento. Y así lo vamos a comprender, porque solo Dios es el que sabe dar la respuesta. Lo que buscamos a veces, muchas veces, nos preguntamos y nosotros no encontramos, pero en meditar la palabra está la clave. Ahí encontramos la respuesta correcta. Amén, pastor, eso es lo que quería comentar. Amén. Gracias, Lurna, muy amable. ¿Alguien más? Yo, pastor. Dale. Juli, Ciertamente, dale. ya. Sí, ciertamente, ¿no? El Señor le dice a Satanás, ¿no? Que Job era su siervo. Ciertamente, cuando escuchaba esta parte, y él hacía sacrificios por sus hijos, por cómo se comportaban sus hijos, y vemos cómo este era un hombre temeroso del Señor, definitivamente. Pero hay una de las cosas que nos puede enseñar, aunque voy a decir, y último, le voy a dar una pequeña aplicación. Entonces, eh, como este varón ciertamente no hace sus ofrendas, hace sus sacrificios para el Señor, para que agrade al Señor por sus hijos también, ¿no? Pero ciertamente es probada su fe. Bueno, y el Señor toca con ciertas enfermedades, muerte de sus hijos, su economía, todo lo que tenía, ¿no? Y entonces, lo que puedo entender, es como en la Biblia. ¿Se quedó plantado? Sí, Julio se le fue la línea, creo. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Una cosita más? A ver, una oportunidad más nada más para Ah, avanzar. ya, sí, pastor. Entonces, ¿no? Como ciertamente, ¿no?
hasta ser probados verdaderamente y que nosotros podamos, para que nosotros podamos entender quién verdaderamente es Dios, ¿no? En la vida todos pasamos pruebas acá, en este mundo. El cristiano, el no cristiano pasa diferentes pruebas, pero ciertamente el Señor prueba esa fe, ¿no? Y hasta que llega un momento en que nosotros verdaderamente aceptamos la dependencia del Señor, ¿no? Y es lo que pasó con el Señor Jesús. O sea, no es por nuestras obras. Job quiso hacer por sus obras, principalmente, ¿no? Agradar a Dios, pero no era conforme ciertamente Dios quiere, ¿no? Ahora, en la persona de nuestro Señor Jesús, como una enseñanza, ¿no? Ciertamente es por las obras de Cristo, no es por las obras de las personas, ¿no? Y las personas ciertamente dicen, sí, yo creo en el Señor, yo voy a la iglesia y ciertas cosas, pero realmente el cristiano que ha sido rescatado y ha reconocido que Jesús ha hecho las cosas completas en su vida, o ciertamente lo ha comprado todo con su obra maravillosa y su sacrificio ahí en la cruz, podemos entender que somos verdaderamente justificados. Pero Job va a entender luego, ¿no? Cuando el Señor en estas pruebas va a entender luego cómo es que el Señor ciertamente lo va a justificar. Y le va a devolver lo que había perdido ciertamente, ya sea salud, hijos, economía. Eso es lo que puedo entender, hermano David. Bien, gracias. Bueno, acá no hay una cosa de lo que me han dicho si está bien o está mal, es una apreciación que tienen, es un concepto. Ahora, permítanme decirles a ustedes lo que yo tengo de concepto. Yo me baso en el versículo del 1 al 6, en el capítulo 42, y lo vamos a leer. Ok, ok. Entonces, yo creo que con ese punto, mm, posteriormente voy a decir lo que pienso y ustedes verán si está adecuado a lo que ustedes piensan. Pero el sentido está en adecuarnos a lo que Dios piensa, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, permítame leer lo que dice 42 del 1 al 6. Entonces Job respondió a Jehová y dijo, reconozco, y estamos nosotros ya en la cabeza, todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? Todo lo que él ha discutido con Dios, todo lo que le han dicho sus amigos. Tenemos eso, lo que hemos visto en el video, y sobre eso entonces vamos a leer, ¿ya? Reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea esta palabra irrealizable debe llegar hacia nosotros profundamente, por favor. No hay nada imposible para Dios, pero no en esa palabra tan sencilla. No hay nada imposible, ¿ok? Sigamos. A ver, ¿quién dice? ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Miren, ¿ah? ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Escucha, por favor, y hablaré, dice Job. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Eh, Le he querido dar una entonación porque acá está todo el circuito de Job, después de haber con ustedes visto el video, porque las cosas que Dios hace hacia nosotros tiene un propósito, definitivamente. Pero viendo esto, me trae a la mente muchas cosas que se ha dicho en el Nuevo Testamento con respecto a nuestra vida, relación cristiana con el Señor. Y una de ellas es que dice, aquel que empezó en ustedes la buena obra, dice, la terminará. Y en este versículo que vemos acá, nada es imposible para Dios.
Cómo vengan tus cosas, cómo hayas hecho las cosas, cómo estés ahorita, nada es imposible para Dios. De las otras cosas que hemos visto, hablamos mucho de humildad, hablamos mucho de sometimiento, manejamos mucho esos términos para darnos a entender que nosotros estamos a la orden de Dios. Pero una de las cosas importantes aquí es que dice, de oídas, oí de ti. Y en realidad dentro del porcentaje cristiano, a mi parecer, mucho hablamos de Dios, pero poco lo hemos visto. No sé, y con el debido respeto hacia ustedes, pero si nosotros estuviésemos en ese camino de haberlo visto a Dios, estaríamos en el camino de los apóstoles, estaríamos en el camino de los profetas, estaríamos en el camino de Jesucristo. Él dijo, ustedes muchas cosas más van a hacer porque yo me voy. Y algunos comprendieron que iban a tener mayor poder y se creen la divina pomada, ¿no? Creyendo que son cristianos pues, ultra, 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 porque Jesucristo solo vino a hacer ciertas cosas. Y estaba hablando no de cualidades, sino estaba hablando de cantidad, porque si él se iba ya no podía hacer más cosas, pues, ¿ok? Entonces, personalmente, pero él la sigue haciendo en nosotros. Nosotros, cuando utilizamos el nombre de cristiano, creemos que es ser seguidor de Cristo y nada más. Pero si ustedes ahondan en ese nombre, cristiano significa ser cristianitos, pequeños cristos. Entiendan eso. Y si somos pequeños cristos, entonces todas las enseñanzas que nos han dado, que nosotros debemos ser a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, eso también es cierto. Acuérdense que Él es el prototipo y nosotros seguimos los pasos en Cristo. Job nos está enseñando humildad, nos está enseñando sometimiento, nos está enseñando la misericordia, la justicia de Dios. Pero hay una cosa interesante que ya ustedes tendrán que, en algún momento podemos conversar. Job tenía la ley, Job tenía los mandamientos, no No, tenía eso. No, porque no era judío. Tenía Levítico, no tenía, pero presentaba sacrificios. Entonces sí tenía un concepto de ese Dios. Hay algunos escritos que dicen de que ese libro ha sido escrito casi en el tiempo de Abraham también. ¿Ok? Entonces no voy a ahondar en eso, pero me gustaría que ustedes puedan ahondarlo, porque si me voy a dedicar a eso, el punto crucial de esto, entender que el libro de Job, ahí lo dice al principio del video, no está en enseñarte a ti por qué Dios hizo eso, sino para que todos nosotros entendamos que Dios es Dios y a Dios no se le puede encarar, no se le puede preguntar arbitrariamente. Nosotros creemos que somos justos y entendemos una justicia y con esa justicia lo metemos a Dios en la lavadora para mezclarlo en los conocimientos y raciocinios que nosotros tenemos. Pero acuérdate que tú y yo somos creación de Dios y que no llegamos ni siquiera a la intención de Dios. Entonces lo que Él está haciendo aquí es que, oye, tú cristiano que sigues al Señor, tranquilízate, bájate. Por eso hemos dicho en algún momento, no solo es conocimiento, es carácter. Ese carácter de humildad que tuvo el Señor, que teniendo todo, lo dejó todo. Entonces, aprendamos a vivir las cosas que nos ocurren, y eso es cierto lo que han estado mencionando, de la forma en que nosotros nos sujetamos al Señor, porque a mayor perseverancia de dolor, debe haber mayor perseverancia de fe, ¿me entienden? Para mantenernos en esa línea. Porque si yo voy en los momentos difíciles, a recurrir a personas, a entes o cosas que me ayuden sin tener la sabiduría de quien está ayudando es Dios, entonces vamos a tener un gran problema. Porque tu fe, tu creencia ya no va a estar en Dios, va a estar en lo que tú puedes hacer o que los demás pueden hacer. Eso es peligroso. Si hoy día han almorzado, Sí, sí, pastor. chiquito, chiquito, grande o lo que sea, pero han almorzado. Ceviche. Bacán. Amén.
Uy, ya empezamos ya con problemas. Bueno, Una Pepsi. a su mecha. Ok, ¿cuántos de nosotros hemos dado gracias a Dios por esos alimentos en el momento de consumirlos? Ahora, No. un punto más fuerte. ¿Cuántos de nosotros hemos dado con conciencia agradecimiento porque ese plato está ahí o el esfuerzo que hemos hecho para tener ahí? Nuestra Amén. vida de repente no se vive tanto con ese sometimiento a Dios porque nos sometemos a Dios porque vamos a, como dicen por ahí, a la iglesia o las reuniones y creemos que esa es la vida del sometimiento. Pero si no aprendemos en lo poquito y se nos escapa, por si acaso, y levanto la mano, ¿ah? Así que por si acaso, aquí no crean que uno es más que otro, pero yo me pongo a pensar con todo esto de Job, su macho, qué bravo. Qué bravo. Y no lo exalto a él, sino que le doy gracias por esa narración y por eso ocurrido delante de la presencia de Dios, porque Dios todavía en su misericordia tuvo el hecho de presentarse a conversar con él. ¿Y qué cosa dice la palabra de Dios cuando Dios escucha, cuando Dios pone el oído a tu oración? ¿Qué cosa dice el Señor? Hay un versículo bacán que ustedes lo deben saber. Si se humillare mi pueblo, por el cual es invocado mi nombre, se humillaren y oraren, ¿qué cosa dice? Entonces yo oiré. Miren esos versículos con toda esa narración de 40 capítulos, en qué momento el Señor baja a escucharlo a Job y a refrendarle todo lo que él hace para ponerlo en su sitio, ¿no? Y posteriormente lo que ha hecho Dios es mostrar todo su amor para que él se arrepienta. Y él se arrepiente y hace la última oración en el libro, que es espectacular en el 5 que siempre lo hemos manejado nosotros, pero a veces no nos acordamos, ¿no? Nosotros a veces solo entendemos a Dios porque por ahí escuchamos, por ahí una prédica, por ahí un video, por ahí alguien me dijo, por ahí yo leí. Todo eso es hermoso y perfecto. Pero tú has sido confrontado y cuando tú te confrontes y digas que sí, ¿qué prevalece más? ¿Tu dolor o la presencia de Dios? Es una pregunta que siempre me he hecho. A veces nosotros tratamos de levantar mi sufrimiento como a una experiencia que me hace ser más fuerte o tenga mayor experiencia que otros quizás. Pero no es lo que has sufrido, brother. ¿Has visto la mano de Dios en ese sufrimiento? Eso es lo que está mostrando Job. ¿Qué cosa está diciendo? De oídas, o sea, de acá nomás, de un susurro. Pero ahora él dice, ¿qué cosa? Todo lo que dicen de Dios, mis ojos te ven ahora. Dice. Asu, qué difícil. Qué difícil para todos nosotros, es un reto. Es un reto, así que estamos en el camino, estamos andando duro y entiendan que nuestra perseverancia es porque Dios está empujando las pruebas en la fe. Y en las pruebas en la fe no necesariamente tienen que ser así como están estas desgracias al final, sino en cualquier cosa que nosotros tengamos un reto a tomar una decisión correcta para delante del Señor. Así que empecemos ahora entrando a Salmos, porque es la parte de la naturaleza judía, de los himnos y los agradecimientos que da el Señor, y vamos a ver también a través del video, pero después del video quiero con ustedes compartir uno que otro salmo para que vean lo que les he pedido de la tarea, ¿no? Y espero que la tengan porque voy a preguntar, ¿ah? No se me corran ni se me apaguen las cámaras. Así que ya saben. A ver, vamos a Salmos y vamos al videíto. Se borró el videíto. El libro de Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel.
Muchos de estos poemas están conectados con el rey David. De hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré. Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas, y casi un tercio de ellos son anónimos. Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el templo de Israel, pero el libro de Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo, después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora tenemos. Y este tiene un diseño y un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Ahora, para ver cómo está diseñado el libro de Salmos, lo más útil es, de hecho, empezar por el final. El libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, y cada uno comienza y termina con la palabra aleluya, que es una orden en hebreo para decirle a un grupo de personas que adoren a Yah, la versión corta del nombre divino Yahweh. Ese es un arreglo de 5 partes realmente bonito, y parece que alguien nos está dando aquí una conclusión para el libro. Así que nos invita a hacer la pregunta, ¿tiene el libro otras señales de diseño intencional? Si prestas atención a los títulos de los poemas, notarás que en 5 lugares los traductores de tu Biblia pusieron los títulos Libro 1, Libro 2, Libro 3, 4 y 5 en varios puntos. Y estos dividen el libro de Salmos en 5 grandes secciones. La razón para esto es que los últimos poemas en cada una de estas secciones tienen un final muy similar que luce como una adición editorial. Se lee algo como, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión y una organización interna en 5 partes principales. Así que lo natural es ir al principio a buscar una introducción. ¿Y qué encontramos? Los Salmos 1 y 2 se separan del libro 1 porque la mayoría de los poemas en el libro 1 están conectados a David, excepto los Salmos 1 y 2 que son anónimos. El Salmo 1 celebra lo bienaventurada que es la persona que medita en la Torá, leyéndola en oración día y noche y que luego la obedece. Ahora, la palabra Torá significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician el Antiguo Testamento. Y aquí parece ser que la palabra se utiliza con ambos significados en mente, lo que explica por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos se ofrece como una nueva Torá que enseñará al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida, al mismo tiempo que procuran obedecer los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David de 2 Samuel capítulo 7, de que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando la maldad y la rebelión en la nación. El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el rey mesiánico serán bienaventurados, precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1. Y así, estos 2 poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios según ellos procuran ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras anhelan y esperan el venidero reino mesiánico. Ahora, con estos 2 temas presentados, podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas 2 ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos del 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto. Y luego, en los Salmos del 16 al 18, encontramos una representación de David como un modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libere y Dios lo enaltece como rey. Ahora, en el grupo de poemas correspondientes, los Salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, quien también clamará a Dios. Él será librado y le será dado un reino sobre las naciones. Y luego, justo en el centro de esta colección, está un poema, el Salmo 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torá. Así que aquí lo tenemos, los 2 temas de los Salmos 1 y 2 ligados muy de cerca aquí. El libro 2 abre con 2 poemas que están unidos por su esperanza de un regreso al templo en Sion en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico.
Luego, el libro 2 cierra con un poema que representa el futuro reino del rey mesiánico sobre toda la nación. Este poema es realmente asombroso porque hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico. Y concluye diciendo que este rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios a todas las naciones. El libro 3 también concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios dijo que nunca abandonaría al linaje de David, pero ahora está observando la rebelión de Israel, su resultado, la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide su promesa a David. El libro 4 está diseñado a responder a esta crisis del exilio. Así que el poema inicial nos regresa a las raíces de Israel con la oración de Moisés, y el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro, clamar al Señor por su misericordia. El centro del libro 4 está dominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, gobierna como el verdadero Rey del mundo, y que toda la creación, los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. El libro 5 abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene dos colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas dos colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos. Los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas. En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal, y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden. Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos básicamente caen en dos grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante, que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3, pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza. Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole por ello. En los libros 4 y 5 notarás que los poemas de alabanza son más que los poemas de lamento, y todo culmina en esa conclusión de aleluyas en 5 partes. Este cambio de lamento a alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración, mientras esperamos por el rey mesiánico como el libro nos enseña a hacer. Esto creará tensión para nosotros mientras miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestras vidas.
Así que los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestras vidas, pero también, al mismo tiempo, que la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Así que, Torá y Mesías, lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso trata el libro de Salmos. ¿Está bien el resumen? Ahora Amén, vamos a... excelente. Sí, solo que se equivocaron. Cuando hablaron del toro salió una vaca acá. Le pusieron ubres al dibujito. Hay que estar atento siempre a todo. Y yo le doy gracias a Dios por esto, porque ciertamente es un resumen, pero para motivarte a indagar tú personalmente cada parte de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a entrar ahora, quiero a mostrarles algo. Sus Biblias, por favor, en estos pocos minutos. Salmo 7, nada más para darle una idea y cómo está conformado, ¿ok? El Salmo 7 trata de cuando el pueblo de Dios lo invoca para que luche por él, confía en su carácter justo y lo alaba por la victoria ganada para él, por el único justo, Jesucristo nuestro Señor. Y miren el tema, dentro del Salmo 7 dice, invoque al Señor o invoque al Señor, examine su vida, pida al Señor que actúe, descanse en confianza y alabe al Señor. Una estructura para nuestra vida. Invocar a Dios, primero sabiendo que le hay, no invocarle por invocar, ¿no? Sabiendo que Él está ahí. Examinar la vida porque ese es continuo. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. No que venga alguien de afuera y recién nos diga algo cuando ya ahí sí estamos ya más avanzados de lo debido, ¿no? Cada uno debe examinarse para evitar avanzar más en el pecado. Pedirle al Señor que actúe. Y esto no es fácil, porque si el Señor actúa, Él no va a actuar pues para aceptar nuestras deficiencias o hablamos nuestros pecados. Él va a actuar limpiando todo eso, ¿no? Pero más dice, descansa, dice. O sea, si tú le estás pidiendo ayuda y le estás pidiendo todo, entonces tienes que tener confianza que Dios lo va a hacer. Y al final de estos versículos dice alabar al Señor. Siempre debemos terminar con un gozo en el corazón de que el Señor está actuando y que esa alegría te lleva a decir palabras de alabanza al Señor, de su magnificencia, de su misericordia, pero más que todo, de todo eso, sin ser menos, de su presencia en tu vida, ¿no? Después hay uno más que quiero compartir con ustedes, que es el Salmo 18. Si pueden, lo van marcando. Voy a tratar, hay, son 150 salmos, pero voy a tratar de ponerlos todos en PDF para que tengan esta descripción y puedan ustedes después leer con calma y después volver al PDF y saber qué cosas se está hablando. Es como una enseñanza adicional. Se demora un poco porque hay que copiarlo en PDF, ¿no? Pero lo voy a hacer. Vamos a hacer. A ver, Salmo 18. El Señor rescata a su rey ungido y le da la victoria sobre sus enemigos. Miren, ¿ah? El Señor es digno de nuestro amor y alabanza. El Señor rescata a aquellos en quienes se deleita. El Señor bendice a los justos e intachables. El Señor fortalece a quien Él llama a liderar. El Señor exalta y demuestra su firme amor a su rey ungido. Esto nosotros no lo tenemos si es que no estamos en Cristo. ¿Ok? Está hablando de quien está en Cristo. ¿Me entiende? Perfecto. Mire, es un Salmo 18. El Salmo 23, que lo conocen, eso lo manejan. El Salmo 23
Tanto si caminamos por verdes praderas como oscuros valles, Dios, el Rey Divino, gobierna como buen pastor sobre el pueblo y promete estar con nosotros y bendecirnos por amor de su nombre. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahí ven el resumen que hay entre el Nuevo y el Antiguo. Este Salmo 23 es, bueno, aparte de bonito, es muy reconfortante cuando ocurren desgracias que normalmente lo usan para el momento de la defunción, ¿no? Pero en realidad, como han dicho ustedes mismos al principio de la reunión, pasamos todos por dificultades, ¿no? Entonces, esto es el valle, ¿no? Valle oscuro. Y el que a mí desde chiquito me enseñaron, el Salmo 51, ¿ok? ¿Qué dice el Salmo 51? Recuerden que el Salmo 51 es de David después de que había pecado, y miren lo que dice: el pecado es una ofensa infinitamente grave contra Dios, pero por su gracia y misericordia podemos ser perdonados y restaurados ante Él mediante una confesión honesta y sincera, humilde. Si ustedes se han percatado que cuando uno falla delante del Señor, no te caen rayos, no te caen piedras de fuego, no te cae nada, sino que el Señor te permite por su misericordia que tú puedas arrepentirte y ponerte delante de la presencia del Señor. Esto va desde el nivel más pequeño de pecado hasta lo más profundo de pecado. ¿Qué cosa quiere decir? Que uno tiene que asumir las consecuencias de lo que ha hecho, tanto en pequeño como en grande, pero no huir, porque cuando uno falla, lo que tiene que hacer es aferrarse más al Señor para que Él lo perdone, pero no huir, no corras, no te vayas. Regresa a la presencia del Señor, arraígate más en el Señor, que el Señor es bueno, perdona y también transforma. Así que estos salmos, si bien es cierto, lo hemos visto de esa manera somera, pero entendamos que cada salmo tiene un propósito para que en nuestra vida podamos nosotros avanzar, ¿no? Leámoslo como meditación, como devocional, como algo que también nos instruye en historia de las cosas del Señor, pero más que todo en conocerlo más a Dios, que es lo que Dios está permitiendo en esta clase de ahora. De lo que hizo con Job a lo que tenemos en los salmos es que lo conozcas. Ya no solo que lo escuches porque te lo dijo uno o X o otras personas, sino porque tú lo conoces y lo conoces porque te ha tocado. Y como Pablo decía que tenía en su cuerpo las marcas del acercamiento y del servicio al Señor, todos nosotros debemos tener de alguna forma, me imagino yo, alguna marca, pero ten presente que el consuelo de Dios no es para darte la palmadita, sino para que lo sigas. No es para decir, te quedas ahí nomás, te doy la palmadita. No, es para que sigas siguiéndolo, para que avances con él y todos podamos avanzar, porque lo que quiere el Señor es que esa fe fortalecida por ese trato, tengamos nosotros la buena pro de estar delante de su presencia, porque Él nos está empujando. O sea, no creamos las fuerzas que nacen de nosotros, que vienen así nada más, sino que Él nos empuja. Un sufrimiento es una motivación para ir adelante, para aferrarse al Señor. Una alegría también, no retrocedas para quedarte en la alegría, sino avanza porque eso ha sido el momento, pero Dios te quiere que sigas avanzando, te ha dado tu aliento ese día, ¿me entiendes? Así que espero que en el Señor podamos entender que la humildad, el comportamiento y el acercamiento al Señor no estriba en normas, en cosas prohibitivas que no debes hacer, sino en el amor, en el ser reconocido por Dios delante de Él, quiénes somos, que somos sus hijos, que somos sus siervos y que nosotros sí estamos avanzando, acercándonos, haciendo su voluntad. Que el Señor los bendiga y con pedido respeto del pastor, ya hemos terminado, pastor. Ha sido rápido.
pero sí quisiera después un ratito hablar con ellos cuando ya terminemos la clase. Amén, amén, David. Muchas gracias. No sé si alguien quería acotar un poco, ¿no? Cuando hablaban de Job, ¿no? Y cuando vemos todo esa parte de la historia de Job, ¿no? Y de pronto eh, entiendo que hoy en día sigue habiendo situaciones que a veces como personas, incluso creyentes, no podemos responder, ¿no? En apologética te vienen con preguntas así, ¿no? Bien rebuscadas, ¿no? Y por lo general buscan niños, situaciones trágicas como para decirte, pero la intención es ¿dónde está Dios, no? Y si nosotros abordamos esa pregunta desde una perspectiva de que el ser humano tiene derecho a, entonces estamos implicando que Dios tiene el deber de, porque para que exista un derecho, eh, alguien tiene que tener el deber de hacer respetar tu derecho, ¿no? Y si estamos queriendo abordar esa pregunta desde esa perspectiva, ya estamos perdidos, bueno, porque justamente una de las cosas que debemos que recordar es que somos, lo que decías tú, ¿no, David? Somos creación, o sea, y el barro no le dice al alfarero qué forma tiene que tomar, ¿no? O sea, y ahí quizás radica todo esto, ¿no? De que nosotros si realmente entendemos eso, como la vez pasada le decía, ¿no? Muchas veces se le hace ver al ser humano, bajo la situación que esté pasando, como que tú eres la víctima y bueno, Dios se va a apiadar porque tú eres víctima y no es así, o sea, siendo más bíblicos, somos victimarios, ¿no? O sea, porque cuando yo reconozco que soy victimario, reconozco que tengo responsabilidad, o sea, en la situación. Por más educado, bonito, o cuna cristiana que haya tenido, quizás que lo compraron en Gamarra, pero igual, tengo responsabilidad de algo, ¿no? Entonces, cuando soy consciente, no solamente de conocimiento, sino de vivencial de eso, creo yo de que siempre vamos a tenerlo a Dios como nuestro Señor y nosotros como heme aquí, ¿no? O sea, y vengan situaciones que vengan, quizás una reacción sería como la de Pablo, ¿no? Que me impacta bastante cuando dice esta leve tribulación, le estaban flagelando 40 menos uno, pero él decía leve tribulación, ¿no? Estaba náufrago, encadenado en Jerusalén, tantas cosas que pasó en la cárcel y él dice esta leve tribulación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque él estaba con las miradas en lo que a donde el Señor se lo va a llevar, lo cual él no merecía. Ni siquiera eso lo veía como un derecho, ¿no? O sea, incluso hoy en día, los ya cristianos nos vemos como que con el derecho de que vamos a estar en el cielo, ¿no? O sea, con el derecho de que no vamos a pasar la gran tribulación. O sea, aguanta, si eso sucediera así es porque por pura gracia y misericordia de Dios, no tanto es porque te ganaste el derecho, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de preguntas así debemos de abordar desde, primero, entendiendo que estamos en un mundo caído, en un mundo primero regalado, porque Dios lo creó, entonces, y nada nos pertenece, ¿no? O sea, por eso que Job en algún momento comenzó bien, creo yo, porque, pero después también ya lo meditó mucho, ¿no? Porque él dice Jehová dio, Jehová quitó, y eso es muy cierto, ¿no? O sea, cuando de pronto vemos de que por ahí hay una situación difícil, una situación de dificultad económica, no sé, una enfermedad por ahí, debemos entender primero de arranque, ¿no? De que si no fuese por Dios, ni siquiera hubieses tenido la oportunidad de enfermarte, entonces agradecele a Dios porque tienes vida, ¿no? Y agradecele a Dios porque al menos, qué sé yo, ¿no? Te ha creado, o sea. Entonces, eso quería agregar, David. Y bueno, yo sé que no estoy dando respuesta a nada, pero de alguna manera eso nos va a ayudar a entender un poco y dejarnos de hacer ese tipo de cuestionamientos al Señor, ¿no? Y simplemente dejarlo, las cosas que no entendemos en el terreno del Señor, ¿no? Eso es un vaso. eh, Prácticamente nuestros pensamientos no son sus pensamientos, definitivamente. Somos limitados en eso, ¿no? Entonces, mientras tengamos eso claro, creo, los pies sobre la tierra, pero la mirada en el Señor, nos vamos a quitar muchas cargas, porque de lo contrario vamos a cuestionar incluso a Dios, ¿no? Por ahí Sí. muchos se rasgan las vestiduras cuando dicen, ¿cómo es que Dios aborreció a Esaú? Y les causa cierta bronca, ¿no? Y decía alguien que Esposor. que te sorprenda por qué amó a Jacob. O sea, más allá de que sorprenda por qué aborreció a David, ¿no? O sea, Jacob siendo como era,
cómo Dios lo amó, ¿no? Entonces, eso sí no nos sorprende porque lo vemos como que ambos tenían derecho a ser amados. ¿Quién te ha dicho que ambos tenían derecho a ser amados? O sea, Dios, Dios ama a quien a él le place, ¿no? Y en su soberanía. Y de esa manera también creo que hoy en día nos llama al ministerio, nos llama a servirle desde un punto de vista de que no tenemos derecho a nada, ¿no? Entonces, a eso lo que llamamos de que estar en las canchas del Señor hoy en día y estamos en la lista del Señor es porque realmente ha sido por gracia. ¿Sí? Y si tú le estás sirviendo ahorita a Dios, entiéndelo, no es una hazaña que hayas cumplido, no es nada de eso, es puro privilegio que Dios te está dando, porque él solo lo haría mejor, ¿no? Entonces, agradecidos con Dios, mi hermano. Gracias, eso Amén. quería agregar, David. No, sí está puntual. Ese es correcto. Lo que no quita también, y me permiten añadir, es de que el saber o conocer a Dios de oídas no te quita que tengas verdades también. Pero ahí viene el asunto, en que, ¿qué verdad es la que tú quieres? La que es conceptual, la que es del libro, la que es porque tu raciocinio te lo dio, o porque viene de adentro, ¿no? De un conocimiento profundo, como conoces las cosas en la realidad. Por decir así, y guarde la comparación, si yo pregunto a ustedes, ¿conocen ustedes un plato de peruano que es el arroz con pato? ¿Lo conocen? Entonces levantan la mano y ustedes dicen sí. ¿Pero por qué lo conocen? ¿Porque lo han visto en video hacer o porque se lo han comido? Porque lo han comido. Y cuando has comido, has utilizado todo el gusto corporal e interno tuyo para grabarte en tu mente que no necesitas comerte ahorita un plato de arroz con pato, porque tu mente te trae a ti los sabores, los olores y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, es la forma en la que digo que lo que dijo Job, cuando dice que sus ojos están relacionados a todo lo interno de él. No solo que lo haya visto corporalmente, que eso no es porque el que ve a Dios muere, pero que haya visto la potencia de Dios, el Todopoderoso, como lo vio Moisés en la zarza ardiente. ¿Me entiende? Entonces, eso a Moisés nadie se lo quitó, nadie le va a poder decir no existe Dios. Entonces, en esa circunstancia, tú estás siguiendo al Señor, amén. Tú tienes tiempo en el Señor, amén. Pero que la sustancia de tu conocimiento no sea nada más conceptos, sino experiencia de vivir en las cosas del Señor. Así te hayas equivocado, no te hayas equivocado, lo que tú quieras decir, pero que estés en la presencia del Señor. Porque si te has equivocado, tú vas a decir, ah, no, si no me equivoco, entonces Dios sí me quiere. Entonces, ¿por la obra o es por la gracia? No, el hacer las cosas para el Señor es porque Dios está en tu corazón y tú la vas a hacer. Y si las haces bien, amén. Y si las haces mal, también te va a caer, pero va a ser amén, porque vas a seguir para adelante. Te sirve, te sirve. Y a mí me parece que uno aprende más en las cosas que son sus errores que en las que son buenas. No se acuerda mucho. En los errores, cuando te duele, cuando te da angustia, cuando pasas penurias y pasas cosas, es donde tú las entiendes más y agarras conceptos más puros en las cosas del Señor. No estoy hablando que debemos sufrir para conocer al Señor, por favor, no me malentiendan, pero entiendan que por donde se conoce más, antes nuestros viejos maestros decían, la letra con sangre entra, decía. Te metían un palazo y tú aprendías rápido todo lo que tenías que aprender. Eso era antes, pero el concepto de eso ahora se ha perdido porque viene la psicología y dice, uy, no digas esto, no le digas el otro. Y ya no hay consistencia de enseñanza, porque ya hay solo un criterio. Ah, si quieres aprendes, si no, no, pero nunca vas a tener un mentor ni nunca vas a saber más. Disculpen, pero las cosas han cambiado tan profundamente que también esto viene a la iglesia. No solo por escuchar vas a aprender, tienes que tener tu vivencia con Dios. Y eso lo haces tú a solas y tu responsabilidad. ¿Ok? Bueno, que Dios te bendiga. Amén, David, muchas gracias. Oramos, luego damos pase, ¿les parece? Para poder, si es que alguien más tiene alguna acotación
o algún reclamo también, no hay problema. Pero vamos ¿Qué, a qué, orar qué, qué, para... qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo? Es broma, es broma. Vamos a orar para terminar este tiempo y después tenemos un tiempo más para poder conversar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nos sigues mostrando cuánto nos has amado, Señor. Ciertamente, tú lo has dado todo, Señor, y hay situaciones que nosotros no vamos a poder comprender, Señor, pero yo creo que en la comunión que tenemos contigo, Señor, en la vivencia, Señor, podemos comprender muchas cosas, Señor. Quizás no explicarlas, pero sí comprenderlas, Señor, de parte de ti, y eso nos da paz a nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de David y por cada uno de tus siervos, Señor, que sábado a sábado, Señor, se conectan para poder aprender un poco más de ti, Señor. Danos también la fortaleza, Señor, para poder aplicarlos a nuestra vida, Señor, cada uno de tus principios que vamos aprendiendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.